Ukrainian Su-25 attack aircraft given the go to assault Russian positions. Against all the odds, Ukraine's Air Force is still very much in the fight, pilot Oleksiy tells me. Are you helping the ground forces now a lot in the south with the counteroffensive operation? Yep. The mission's extremely dangerous, especially for frontline attack aircraft. Ukraine's aces trying to keep Russian air defenses off balance. We lost many young pilots from our brigade. This taught us to change something, and day by day we try to fly not the same as yesterday. While Kiev says its counteroffensive is progressing, the battles are tough and gains hard to come by. The biggest threat, Ukraine says, Russian air power. This video purporting to show a Russian combat helicopter taking out a Ukrainian vehicle. The Ukrainians say Russian interceptor aircraft, like the advanced Su-35, often stop their old MiG-29 jets from operating near the front lines. This MiG-29 pilot, who asked us to hide his face and use only his call sign Juice, tells me. You can be like a maverick, but without a proper hardware, you can't win. Here they go. There goes one. The Ukrainians say they need F-16s from the US and its allies to level the playing field and to fully utilize the air-launched missiles the US has already given them. In between the taxing wartime missions, pilots are already learning the basics of the F-16, hoping they'll be able to fly them in the future. We are trying to improve our English skills. We are flying simulators. So at the moment we have improvised simulators of F-16 almost on all the bases. The pilots say for them, it's a matter of life and death. The attrition rate among combat aviators extremely high. Both Oleksiy's squadron leader and his wingman killed in combat, he says. When you see the explosion of your colleague by your eyes in real time, it's a shock. It's a shocking picture, yeah. And the really big difficult in the situation, it's how to sit in aircraft again and again. But when the call comes, they say they will be ready and back in the seat, taking the fight to the Russians. Las acciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tales como sus ejercicios militares y el suministro de armamento, han estado intensificando la crisis de Ucrania, según declaró José Luis Centella Gómez, presidente del Partido Comunista de España. La OTAN inició el lunes una maniobra militar Air Defender 2023 a la que se sumó una escala sin precedentes de unos 10.000 soldados y 250 aviones, incluidos 70 de Alemania y más de 100 de Estados Unidos. La maniobra, que está previsto que dure hasta el 23 de junio, ahora está siendo muy criticada y muchas personas pacifistas de todo el mundo advierten que podría intensificar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en medio de la preocupación y de las voces en contra, los ministros de defensa de la OTAN llevaron a cabo el jueves una reunión de 2 días en la que pretendían acordar la forma de entregar más armas y municiones a Ucrania. Nos preocupa mucho que la OTAN, que es lo mismo que hablar de Estados Unidos, pues en lugar de buscar la paz, cada vez esté más buscando el conflicto. No va a haber una salida militar del conflicto de Ucrania, solamente puede haber una salida por la paz y la negociación, por las Naciones Unidas. Por eso la Unión Europea debe de parar este incremento belicista, porque las armas que hoy manda Ucrania mañana se pueden volver contra la propia Unión Europea. Alona Goncharuk dice que una explosión muy cerca de su casa en febrero de 2022 cambió su vida para siempre. Era la invasión de Rusia a Ucrania. El 24 de febrero a las 6, mi amiga con la que vivíamos en el apartamento me despertó. Lloró, estaba en shock. Me dijo, Alona, levántate. Levántate, la guerra empezó. Yo estaba en shock porque no creía que podía ser posible. El miedo y la zozobra la llevaron a tomar una drástica decisión.
dejar su trabajo como periodista para intentar rehacer su vida a miles de kilómetros del que era hasta entonces su hogar. Pensó en México porque tenía una amiga que le podría ayudar en los primeros trámites. Sin embargo, sin conocer el idioma, asegura que le fue difícil iniciar su proceso de estancia legal. La primera puerta que tocó fue la de la Comisión de Ayuda a Refugiados, Comar. Yes, I went in Comar, but I was alone Sí, fui a Comar, pero estaba sola, sin abogado, y pregunté qué puedo hacer para obtener un refugio. Y esta mujer me dijo, oh, es muy largo, necesitarás estar acá 3 meses o más, y durante el proceso no puedes dejar la Ciudad de México. Consiguió un abogado y el trámite, como ella asegura, finalmente no fue complicado. Hoy cuenta con una visa humanitaria que tiene que renovar cada año. Lograr esa visa, dice, ha hecho toda la diferencia, aunque también señala, ha sido un doloroso recordatorio. Yes, I always time understand that's why I'm in Mexico. Sí, entiendo por qué vivo en México, porque mi país está en guerra. Pero cuando tienes este estatus, es como que es la ley ahora. Es en verdad una situación donde tú eres la víctima. Para mí es así. En marzo del año pasado, el Instituto Nacional de Migración anunció que México daría asilo y refugio a ucranianos y rusos que lo solicitaran. La Secretaría de Gobernación señala que de enero a abril de este año han ingresado al país por vía aérea 8.738 ucranianos. Muchos de ellos llegaron a México como una pausa en su camino hacia Estados Unidos y otros para quedarse como Alona Goncharuk, quien ha cumplido 1 año de lo que llama su nueva vida. Atrás dejó la guerra, la angustia, pero también dejó su casa, su familia, sus afectos, su país. Son parte de los altos costos, dice, que miles han tenido que pagar. We understand he's injured and it's not going to be 100% how he was, and we're all right with that. George Perez has watched his son fight for his life from a hospital bed. As long as we get to make him smile again, we're all right with that. 3-year-old Kingston Perez was shot in the head June 1st at his home in Hope, Indiana. His own uncle was the alleged shooter. Kingston needed to be airlifted to Riley Hospital. And there were many points throughout his course where we thought he would not make it. And I had multiple conversations with the family that we were at the end of our options and the things we could do for him. And he pulled through all of that. After 2 brain surgeries, Kingston is now breathing on his own and continues to make progress. This is a long game. This is a story that's not over in a week or even a month, but often this type of recovery from this type of injury plays out over weeks and months. Unfortunately, Kingston is one of many children affected by gun violence that's been treated at Riley Hospital. A problem doctors here say is getting worse. The quantity and severity of gunshot wounds that we've been seeing in this ICU in the past year has been mortifying. We're seeing more of it, it's worse, and it's so preventable. Riley says so far this year they've treated 23 children for gunshot wounds. At least 8 were unintentional or an accident, and at least 11 were cases where the shooter was intentionally violent. Unfortunately, the United States has moved into first place among all countries in the world with gun violence being a cause of death in children. We are the only country in the world with that dubious distinction. They hope more people will keep guns locked at home and out of the reach of kids. It's amazing for Kingston that we had heroic efforts on all ends and that he has pulled through, but that's not the case for a lot of the kids. As summer heats up, blood donations are going down. Last month, we collected over 26,000 fewer blood donations than needed to meet the needs of patients. Tiffany Taylor with the American Red Cross says it's common to see blood donation declines this time of year as more people are traveling and fewer blood drives in places like schools. But she says the need for blood doesn't take a summer break. When blood donations are low, this can lead to blood shortages, which affect our ability to support cancer patients in their treatment,
It affects our ability to respond to medical emergencies and chronic blood conditions. If blood isn't readily available, it can also lead to postponement of elective surgeries. Taylor says low donations are especially concerning for the approximately 100,000 Americans who suffer from sickle cell disease. There is no widely available cure, and they often rely on regular blood transfusions to manage their pain and prevent life-threatening complications. While donors of all blood types are needed, the Red Cross is especially in need of Type O, which is always in high demand. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Day 4 of rescue operations to find the missing Titanic tourist submersible is underway. And with every passing hour, the situation becomes more dire. Right now, all of our efforts are focused on finding the sub. But time is running out as available oxygen levels continue to drop. Experts estimate life support for the 5 passengers on board could run out by Thursday morning. Friends of those on board are holding out hope. I'm very optimistic. I'm keeping positive. The OceanGate expedition sub left St. John's, Newfoundland Sunday to explore the Titanic's wreckage, but less than 2 hours into the trip, it lost communication with its mothership. The Titanic sits more than 2 miles below the North Atlantic Ocean's surface. Experts say the deep water makes the search more difficult and ultimately the rescue would be even more challenging. I don't see how they can bring a cable this deep with a robot. They need another submersible with an artificial arm that can tie the submarine to the other one, and then they would surface together. Rescue crews in both Canada and the U.S. have searched an area about the size of Connecticut. The Navy has been in touch with the Coast Guard and is working to provide personnel, such as subject matter experts, and assets as quickly as possible. Crews are using sonar technology to try and locate the sub. On Tuesday night, they picked up banging noises. It could be a glimmer of hope. OceanGate Expeditions offers you the once-in-a-lifetime opportunity to be a specially trained crew member safely diving to the Titanic wreckage site. That $250,000 trip may look like a luxury adventure on the surface, but beneath the waves, ask Aaron Newman, who took the Titan to the Titanic in 2021. I wouldn't call it plush, but it's very comfortable. Fully loaded with 5 people, the quarters are tight, he says, hot near the surface of the water and nearly freezing in the depths. Propellers to move the vehicle and their controls seem rudimentary, although he and the company insist they are adequate. Not super complicated. So they have 2 sets of fans that, up and down and left and right. But communications, that's another story. The craft checks in with the ship above through a text messaging system every 15 minutes, relying on that system for safety and guidance. Former Navy submarine officer Van Gurley. So all those things we're used to now with GPS and Wi-Fi and radio links do not work under the ocean. And then, the pressure is just immense. OceanGate says Titan's carbon fiber and titanium hull has proven itself against that pressure repeatedly. A monitoring system is set to warn the pilot of any problems, and even if everything else fails, Newman, who is now an investor in OceanGate, notes the vessel should drop its external weights and rise automatically. It is designed to come back up. So, the fact that there seems to be no clue as to Titan's whereabouts is deeply troubling to those who know the deep ocean best. The fact that this vehicle has not come back to the surface does not bode well. Either it's an entanglement issue or there's a broader set of series of failures that have it now on the bottom. Just a stunning hypocrisy and a double standard that to us is extremely concerning. Mike Solon, the president of the Seattle Police Officers Guild, which represents more than 1,300 members of the Seattle Police Department, says he's concerned. It is a gross violation of just human decency. That's his reaction to the news the Seattle Pride Parade will, for a second year in a row, not allow officers to march in the event with their uniforms on. The respect for police officers that are LGBTQ, they don't seem to really want to embrace. And to us, that's a double standard and shows the utter bigotry and the lack of inclusivity
that for us is absolutely unacceptable. He says there are dozens of LGBTQ plus officers within the Seattle Police Department, and many of them have reached out to him the last few days. Very upset that this was occurring, and they didn't want to go on record because they would not be able to contain their frustration and anger. Meanwhile, the interim executive director of Seattle Pride stands by the policy, saying in part this decision was based on feedback from a community survey, as well as the result of the queer community's long history of distrust of law enforcement, criminalization of LGBTQIA+ people, and police violence against marginalized groups, which was the genesis of the Pride movement. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad está hopeleu. Bang stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. Ahorita en este mes de junio, a la fecha ya hemos tenido solamente en el mes de junio, 9 pérdidas de ganado vacunos. Y de ovinos es peor la cantidad, en cada canchada que nosotros manejamos, en la zona más alta, igual los animales que nacen hecha cría en la noche, ya no viven. En la comunidad campesina de Palaco, en Huancayo, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se ha registrado un intenso frío que ha cobrado la vida de ganados vacunos. Melitón Bello ya ha perdido una vaca y un becerro de raza Brown Swiss. A pesar de que toman medidas de prevención como la aplicación de medicina para que los animales no mueran, algunos ganados no soportan las heladas y terminan por morir con neumonía. Cada vaca está valorizada entre 3.000 a 4.000 soles, por lo que la muerte de tan solo una de ellas significa una gran pérdida. Otra pérdida es la escasa producción de leche. En febrero, marzo estamos aproximado de cada vaca 8 a 10 litros. Ya. Pero en esta época estamos hablando de 3, 4 litros nomás. Y a la vez, para su ternero, tiene que tener, para nosotros ya queda casi 1 litro o 2 litros de leche, ¿no? Ante este panorama, Melitón Bello hace un llamado a las autoridades. Pues queremos el cobertizo que nos apoya a nuestros hermanos autoridades, también que nos escuchen, ¿no? Que nosotros que vivimos en el campo,
Este es el sustento del ganadero. De esto ahorita, ¿cuánto nos perjudicamos de esta muestra de este animal? Además de Palaco, en los distritos de Chiche, Chongos Altos, Colca, Huasicancha y otras zonas ganaderas ubicadas en las zonas más altas, también urgen medidas preventivas por parte de las autoridades, como la colocación de cobertizos para proteger del frío a los animales. Para los ganaderos es un tema que encendió las alarmas, pues sería uno de los sectores productivos más golpeados por el fenómeno de El Niño en este año. Desde el Ministerio de Agricultura estiman que más de 2 millones de reses en 6 provincias son vulnerables. ¿Por qué? Están en fincas ubicadas en zonas bajas que históricamente se inundan y salvarlas es una prioridad según la Asociación de Ganaderos del Litoral. Moverlas a tierras altas es la principal opción, aunque eso tiene sus complicaciones. La mayoría de las personas no es que tienen 2 propiedades o 3 propiedades para mover el ganado tranquilamente. Tienen que alquilar y eso ya es un costo adicional porque tienen que alquilar la tierra. Segundo lugar, viene el tema de la seguridad de sus animales. En el gobierno elaboran un plan de emergencia que incluye al sector ganadero. En este documento plantean que las Fuerzas Armadas asignen personal y camiones para transportar las vacas de las áreas en riesgo. Y si eso no es suficiente, que el ministerio contrate esa logística, aunque inicialmente sería solo para los pequeños productores. Pero todavía no saben cuánto les va a costar ese plan y si contarán con los recursos a tiempo. Otro problema es conseguir alimentos para ese ganado, porque si los pastizales quedan bajo el agua, no tendrán comida, y eso también es grave. En el año 98 nosotros tuvimos aproximadamente un 30% que se dejó de ganar de peso. Esto es una considerable pérdida para el país, porque estamos hablando que posiblemente en vacunos y en el peor de los escenarios podríamos tener un dejar de ganar en dólares aproximadamente unos 140 millones de dólares en ganancia de peso. Nuestros esfuerzos van a estar enfocados justamente a dar alimentación. Y asegura que en estos escenarios no se ha considerado la importación de carne ni leche por ahora. Otro de los sectores que ya advierte afectaciones es el acuícola. De las 230.000 hectáreas de camarón en el país, 150.000 están en riesgo, es decir, el 65% de la producción nacional. Más de la mitad de la actividad camaronera en el Ecuador está ubicada en zona inundable de forma directa. Entonces usted tiene riesgos por incremento de costos, riesgos por potencial destrucción de obra de infraestructura, riesgo por la pérdida del stock cultivado y por tanto afectación directa a su capital de trabajo. Y según los representantes de este gremio, esperar la respuesta de las autoridades no es su principal acción. Ya trabajan casa adentro. Reforzamiento de obras de infraestructura como los muros de las camaroneras, la limpieza de los canales, el preservar justamente los bosques de manglar que son una barrera natural para este tipo de fenómenos. A esto se suma la urgencia de tener una red de vías habilitadas, porque si los caminos se dañan o bloquean por ríos desbordados, se afecta la cadena de producción y exportación. Y por eso ya iniciaron conversaciones con las prefecturas de las provincias costeras. Today is the first day of summer. For kids, that means no school, water fun, and of course, ice cream. But for the planet, we are now in this summer season of severe weather events. People in Texas can attest to that. Parts of the South are kicking off summer with excessive heat warnings. So, how hot is it? It's a rule. We have mandatory swimming every day. According to the National Weather Service, several Texas cities have new heat records from this week. Officials there are worried about a record-setting strain on the power grid. Voluntary conservation is a very widely used industry tool that can help lower demand for specific periods of time. And this photo shows cookies baking in a car in Central Texas. But the rest of the country isn't off the hook. Officials predict above-average temperatures in most states this summer. Ocean warmth is already record-setting, and toasty waters are even a concern in the Midwest. Some fish simply aren't built to handle excessive heat, and when the water gets too hot, they die. Experts predict broader records in the next 2 years as El Niño combines with climate change. Countries can prepare fresh water. They can prepare for potentially upcoming drought or an increased risk for drought or an increased risk for flooding.
El Pacífico es una de las regiones naturales más grandes de Colombia. Sus paisajes fascinantes, la calidez de su gente y su exquisita gastronomía son algunas de las riquezas que resaltan en este rincón del país. Allí se encuentra el Bajo Baudó, un municipio costero del Chocó rodeado por uno de los ecosistemas más importantes para la biodiversidad marina, los manglares, y donde se encuentra uno de los productos típicos de la comida de mar del Pacífico, la piangua. Con la piangua hacen ceviche de piangua, se hace sudado, arroz de piangua, se hace atollado de piangua, que ese es el más popular, el atollado. Una tradición que se hereda y se conserva con el paso de los años. Yo desde niña inicié a pianguar unos 8 años, pues soy víctima del conflicto armado. A mi papá le desaparecieron cuando yo tenía 8 años. Entonces mi mamá quedó sola con 7 hijos y nos llevan todos a piangua. Pero para hablar de la piangua se debe comenzar esta travesía a bordo de una lancha y adentrarse en el Océano Pacífico. De la cabecera municipal de Pizarro para llegar aquí a Pampó, que es por el río Bajo Baudó, son aproximadamente unos 30 minutos. 18 familias viven en este caserío. Se dedican a la pesca, a la extracción de piangua y también a la agricultura. Comencé a los 8 años de edad pianguando. La piangua la traemos del manglar y la recolectamos allá en el río, en la orilla. Cogemos su piangua, nos toca invertir su gasolina y a Pizarro venderla. A veces las compran, a veces no pueden comprar, que la venta está pesada y los toca devolver con algunas docenas a la casa. La piangua es un molusco que se encuentra en los manglares y es uno de los principales productos alimenticios del Pacífico y del cual más de 11.000 familias subsisten. Cuando la marea baja, las mujeres ingresan para sacar la piangua, que es uno de los platos más apetecidos aquí en el Pacífico colombiano. Las condiciones del terreno son muy difíciles por cuenta de los manglares, del barro, de las condiciones climáticas. Por eso ellas piden más ayudas para poder seguir sacando este producto con el cual sostienen a sus familias. Las temperaturas son bajas, por eso para soportar las largas jornadas en el mar, la mejor compañía son las bebidas ancestrales y las canciones que van entonando entre risas. Con la fe que yo tengo en Dios. Utilizamos mucho el método del chuco. Algunas cogen el chuco y entonces lo toman, que es como un beberizo, o sea, con hierbas caseras, y toman eso para el frío, para el pasmo, o sea, como para protegerlos un poco más, para que el frío no nos... porque el manglar es muy frío, entonces a veces nos hace mucho daño. Pianguar, como se le conoce a este oficio, es un trabajo arduo y riesgoso. El peje sapo pica muy duro, cuando tiene huevos duele mucho, toca que explotarlo con pólvora. Tienen que echarle pólvora a uno y prenderle eso, para poder botar todos los huevos que tiene adentro del pie donde le pica a uno, para que le pueda aliviar, porque eso duele mucho. Desde la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, se viene trabajando y apoyando a las mujeres piangüeras en el fortalecimiento de la actividad, pero además en la conservación de los recursos naturales de los manglares. Es de importancia 1A para la conservación de estos manglares. Este encuentro creo que se le debía el pueblo chocuano a estas mujeres. Es el primer encuentro de una actividad que es muy ancestral, que es netamente de mujeres que han sostenido familias, que han mantenido hogares, que han sacado hijos adelante. Queremos resaltar su labor, queremos conocer cómo ellas ejecutan esta labor, que es una forma de dignificar su esencia femenina, es la forma de cuidar los manglares y es la forma de contribuir a la seguridad alimentaria de la zona. Codechocó busca seguir apostándole a la mujer piangüera, resaltando su labor, siendo importante en la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza en sus comunidades, bajo la protección del ecosistema, aquí en medio de un paraíso fascinante en el Pacífico colombiano.